sí, sí me permite grabar. ¿Sí? ¿Está grabando? Dice que sí. Bueno, vamos a compartir pantalla. ¿Me avisan si se ve, por favor? ¿Sí se ve? Sí, pastor, sí te estoy viendo. Sí, ya se ve. Sí. Ya, ok. Listo. Nuestra clase de hoy se llama Imposición de manos. Nuestra tercera clase, según basado en lo que ya dijimos antes, que está en Hebreos 6, ¿verdad? Allí está nuestra clase. Imposición de manos es la clase que nos corresponde el día de hoy. ¿Alguien que me pueda leer lo que dice ahí, por favor? Amén. La imposición de manos en la Biblia es un acto simbólico y físico que denota la transmisión de autoridad, bendición, sanidad o el Espíritu Santo. Sirve como una señal visible para identificar a una persona con una función especial, un don o una identificación Ay, no espiritual puedo. ante la comunidad. Ese, Ok, por favor, los micrófonos, gracias. Ok, listo, gracias, hermana. Muy bien. Entonces, dice aquí que es un acto, ¿verdad? Simbólico que denota la transmisión de autoridad, bendición, sanidad o al Espíritu Santo. Ahora, impositivo es lo que significa imposición, impositivo. Es decir, es la acción y efecto es que no veo aquí, de obligar a cumplir algo, ¿sí? Y desglosando la palabra impositivo, significa hacia adentro, positus significa puesto, y sion, acción de poner. Es decir, impositivo o imposición significa la acción de poner algo dentro de ti. Estamos hasta ahí, ¿sí? La acción de poner algo dentro de ti. Ahora, debemos de tener cuidado quién nos impone manos, porque estamos diciendo que es la acción de poner algo dentro de ti. Entonces, cuando hay esa acción de imponer mis manos, ¿sí? La persona que lo hace me deposita lo que tienen ellos, ¿sí? Entonces, a través de la imposición se imparte, ¿sí? A través de la imposición se imparte, recuerda el significado. Imposición es poner, es la acción de poner algo dentro de ti. Entonces, a través de la imposición se imparte, ¿verdad? ¿Y cuándo se imparte? O antes de eso, cuando yo siento que estoy siendo impartido. ¿Cuándo yo puedo saber que estoy siendo impartido? ¿Sí? Por ejemplo, cuando se está en la prédica, ¿cierto? Y usted, wow, entiende esa palabra y dice, uff, eso me llegó aquí a lo más profundo de mi ser. Está siendo impartido. ¿Sí? Está siendo impartido. Algo entró en usted, o sea, esa persona que estaba hablando, que estaba impartiendo la palabra, ¿sí? Le depositó algo en usted. ¿Ok? Entonces, em, cuando yo estoy siendo impartido o estoy siendo impartido por el Espíritu Santo, eso produce en mí vida, ¿sí? Eso produce en mi vida, porque es como que hizo un clic y usted dice, wow, eso me llegó, eso penetró lo más profundo de mi ser, eso, mejor dicho. Entonces, impartir es repartir, es decir, producir vida.
cuando están impartiendo, cuando me imparten la palabra, pues en este caso, ¿cierto? Produce algo en mí, produce vida. ¿Ok? Ahora, qué dice la palabra del Señor en Hebreos 4:12? Por favor, alguien que me lea rapidito. Amén. Amén. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, con, convirtiendo contra No, el pecado. Hebreos 4:12. Amén, amén, hermana, pastora. Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Ok. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando esta palabra está siendo impartida, produce algo en mí, ¿sí? Y como dice aquí que la palabra de Dios es viva y eficaz, entonces produce en mí vida, produce en mí vida, ¿sí? Ahora, no toda predicación te imparte. Usted ha sentido en algunas, es como que no pasó nada, no, sí estuvo bonita, pero como que no me llegó, ¿cierto? O yo no estaba conectada o no estaba conectado, pero sentí como que fue solo lectura y nada más, ¿ya? Entonces, ahora, aquí quiero hacer énfasis en esto. Hay una gran diferencia entre impartir y enseñar. Esto no está escrito allí, escríbalo por ahí, por favor. Entonces, hay una gran diferencia en impartir y en enseñar. ¿Qué cree usted que es enseñar y qué cree usted que es impartir? Según lo que ya hemos hablado de impartir. ¿Quién me responde así rápidamente? No importa que se equivoque, ya aquí estamos para aprender. Impartir no sería transferir algo que yo tengo. ¿Y enseñar? Es como que adoctrinar referente a algo que sé. Ujú. Bueno, podemos decir entonces que, hablando espiritualmente, ¿cierto? Enseñar es simplemente compartir un conocimiento, ¿verdad? Algo que yo leí y lo repetí y simplemente pasó a ser letra en mí, ¿verdad? Pero cuando yo imparto por el espíritu es diferente, porque allí deposito, ¿qué cosa? El espíritu mismo en aquella persona, o sea, vida, palabra de Dios viva y eficaz. ¿Sí? Entonces, las dos diferencias, ¿ok? Para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes pueden impartir manos? O en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Pacto, ¿quiénes podían imponer manos? ¿Quiénes podían imponer manos? Aquí lo vemos. ¿Quiénes eran la primera iglesia? Es decir, el presbiterio. Presbiterio. ¿Sí? O sea, la corte de justicia, los jueces en la iglesia o en nuestro tiempo los ancianos de la iglesia. Eran quienes podían imponer manos, eran los apóstoles, ¿verdad? O la corte de justicia, o sea, los ancianos en nuestro lenguaje para que lo podamos entender. ¿Ok? Entonces, el orden de Dios era el presbiterio. Ese era el orden de Dios, lo que Dios instituyó para poner orden en la iglesia. Y solo ellos podían juzgar alguna situación que se pudiera presentar entre los hermanos. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra? Dice que si algún hermano es encontrado en alguna situación, entonces que vayamos a él con 2 o 3 testigos, ¿cierto? A la primera, a la segunda o a la tercera. Más adelante vamos a ver cómo actuaban esta corte de justicia, este presbiterio. Entonces, queda claro aquí que desde el inicio, desde la iglesia primera, no todos podían impartir, o sea, no todos pueden impartir. Y aún se mantiene hasta la actualidad.
No todos pueden impartir. ¿Por qué será? Yo les pregunto, ¿por qué será que no todos pueden impartir? A ver, ¿quién opina? Porque a veces hay muchos hermanos que continúan en pecado y al impartir la imposición de manos te transmite su pecado hacia la otra persona. Exactamente, ¿sí? Por eso Dios colocó un orden, porque Dios es un Dios de orden y él sabía todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, por eso instituyó el presbiterio, la corte de justicia o los ancianos, ¿sí? El pastor, los ancianos, ¿ya? Entonces, solo aquellos que tengan autoridad y legalidad podían hacerlo o pueden hacerlo. ¿Y saben por qué? Porque una impartición puede transformar tu vida a tal punto que jamás vuelves a ser el mismo. ¿Cuántos han sido impartidos por la palabra y el Espíritu Santo ha obrado? Y usted dice, nunca más fue igual cuando escuché esa palabra. Nunca más volví a pensar igual, nunca más volví a accionar igual, ¿cierto? Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces, una impartición puede transformar tu vida a tal punto que jamás vuelves a ser el mismo. Ahora, una imposición de manos hecha a la manera de Dios, o sea, la manera correcta, activa y desata en ti lo que Dios ha depositado desde la eternidad. Y estas dos palabras son claves, activa y desata. Todo lo que Dios desde la eternidad ya depositó en ti, ¿sí? Ya planeó para ti. Activa y desata. O sea, te conecta a tu propósito, te conecta a tu llamado, despierta tu conciencia. Cuando esta palabra es impartida, wow, o sea, yo siempre digo, este es un wow, es mi palabra para decir algo sobrenatural, algo maravilloso, algo grande, ¿ya? Entonces, activo, despierta esos dones, esos talentos. Activo, despierta los sentidos espirituales en ti. ¿Sí? Entonces, una imposición de manos hecha a la manera de Dios, hecha correctamente. Y ahora pasa algo interesante cuando uno comparte la palabra o imparte la palabra. Sucede algo. Dios, es por eso que es la diferencia entre enseñar e impartir. Porque aquel que da, que imparte la palabra, ¿sabe qué ha sucedido con esa persona? ¿O qué es lo normal que tiene que suceder? Esa palabra primero es ministrada para uno, ¿sí? Dice la palabra que es como espada de doble filo, ¿cierto? Da para acá y da para allá, ¿sí? Entonces, quien imparte una palabra tiene que haber sido primero partido por ella, ¿sí? Entonces, si usted no ha sentido eso cuando va a compartir una palabra, no ha sido ministrado por esa palabra mismo, tiene que profundizar un poco más, ¿sí? Tener esa intimidad con el Señor, porque esa palabra primero es para uno y luego se la imparte a los demás, ¿sí? Entonces, cuando quien imparte ya ha sido cortado por la palabra, entonces, wow, eso es muy importante, ¿sí? Es muy importante. Ahora, ¿qué dice? Bueno, Hebreos 4:12 dijimos, ¿verdad? No puedo impartir si la palabra no me ha cortado a mí primero. Sí, y aquí hay dos plataformas. Solo leo la palabra, que ya dijimos que eso era enseñar, ¿verdad? O dos, es revelada por el Espíritu Santo. Sí, o sea, revelada a mi espíritu. Son las dos plataformas. La enseñanza, que viene siendo cuando solo leo la palabra, ¿verdad? Y la impartición es cuando esa palabra es revelada por el Espíritu Santo, primero a mí y luego puedo impartir. Impartido a mí y luego yo imparto a los demás. ¿Qué dice primera de Timoteo 4:14, por favor? A ti y que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio.
¿Puede leerla, por favor, otra vez? Otra vez. Amén. No descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Ahí vemos el presbiterio, ¿cierto? Los ancianos. O cuando viene un profeta, o cuando el pastor, o alguien de autoridad, ¿verdad? Con legalidad y autoridad, imparte, ¿sí? Lo llama y le dice, bueno, y te ungen, bueno, mejor dicho, ¿sí? Entonces, presbiterio, corte de justicia, que eran los apóstoles, y en nuestro tiempo los ancianos o el pastor, ¿ya? O la dignidad que se haya establecido en cada una de las iglesias, porque cada una es diferente, tiene sus propios criterios, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios también dice que no se imponen manos con ligereza, ¿sí? No se imponen manos con ligereza. ¿Por qué? Porque esto es de gran responsabilidad. Asignar responsabilidad a alguien que no está listo, wow, eso es de un gran riesgo, ¿verdad? Porque puede producir en esa persona gran confusión y puede aún terminando puede salirse de la iglesia o del camino, porque entra en una confusión. Entonces, darle una autoridad, un rango de autoridad a alguien que no está listo, que podemos decir que es como la primera clase que enseñamos, es un niño espiritual, ¿verdad? O mucho peor, es un enano espiritual, ¿cierto? Trae confusión. Ahí es donde decimos que la asignación o la designación o lo que se le ha impuesto se le subió a la cabeza. ¿Sí, sí ha escuchado eso? Se le subió a la cabeza. ¿Sí? Dígame que se ha escuchado ese dicho, se le subió a la cabeza. Amén, pastora. Amén, amén, pastora. ¿Listo? ¿Sí es cierto que sí? Ah, bueno, entonces quiere decir que es inmaduro o está lleno de orgullo, de ego, ¿verdad? Se le subió a la cabeza. Entonces, asignar responsabilidad a alguien que no está listo es de gran riesgo. Por ejemplo, llega un profeta a la iglesia, vamos a hablar netamente de la iglesia. Llega un profeta a la iglesia y todo el mundo dice, ay, yo quiero que me dé palabra, yo me voy a sentar adelante, yo quiero que me profetice, y uno está ahí contento, ay, Señor, háblame a través y hasta ahora, ¿no? Señor, que me llame por mi nombre, ay, mejor dicho. ¿Sí? Pero lo que no sabemos, mis amados, es que cuando a usted se le da una palabra profética de parte de Dios, o cuando se le impone manos entregándole a usted una asignación, es una matrícula para que le empiecen a pasar cosas. ¿Sabía eso? Porque no es que, o sea, usted recibió una palabra y ya se da cumplimiento. No sucede, ¿cierto? O la mayoría de las veces no sucede así. Tú vas a ser profeta de las naciones y ya el siguiente día ya usted es profeta de las naciones. No sucede así, ¿verdad? Le empiezan a suceder cosas y usted dice, ¿qué pasó aquí? Pero si tú me dijiste, Dios, que yo era profeta de las naciones, que yo iba a ir a las naciones, que yo iba a predicar, que yo iba a volar en avión, iba a ir de país en país. Y lo que me ha acontecido son problemas tras problemas. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Cuando usted recibe una palabra profética o cuando usted recibe una asignación, entonces en usted debe de haber, o lo subsiguiente es, debe de ocurrir una preparación. Usted debe de prepararse para eso, ¿sí? Y Dios nos acompaña en el proceso. Porque el Señor tiene que seguir moldeando su carácter, porque Él lo ama tanto que Él no va a permitir que esa asignación se le suba a la cabeza y no cumple el propósito, porque Él no quiere su perdición, Él quiere su bendición, Él quiere lo mejor para usted, ¿cierto? Entonces, cada vez que usted recibe una palabra profética, cada vez que usted se le dé algo, entonces usted debe de empezar a prepararse. Listo, el Señor dijo que yo soy evangelista. Empiece a prepararse, ¿cierto? Que yo soy, no sé, cocinera o chef. Empiece a prepararse, ¿sí?
Entonces, no se alegre mucho cuando llegue un profeta, porque le aseguro que eso es una matrícula así. Usted entra de una para que le empiecen a suceder cosas. ¿Ya entiende por qué le han pasado cosas en su vida después de haber recibido una palabra? ¿Ya entendió hoy por qué? Ah, bueno. Entonces, no Claro, se asuste, es como no se... ingresar a la escuela de conducción. Exactamente, igualito. O aprende o se estrella por ahí, ¿cierto? Y pierde igual, y tiene que volver a pagar otra vez hasta que la pruebe, porque aquí la prueba hay que aprobarla. ¿Listo? Ok, entonces recuerde, los procesos son para llegar a ese propósito de Dios en nuestra vida. Y muchas veces esa palabra, esa asignación, esa encomienda es ese primer paso. ¿Sí? Es ese primer paso. ¿Qué dice la escritura? Que a todos los que aman a Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice? Todas las cosas le Las ayudan. cosas le ayudan. ¿La ayudan para mal? ¿Para tristeza? Para tristeza, Dice ¿Para que a queja? todos para los que queja, aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Conforme, eso es muy importante. ¿Conforme a qué? A su propósito han sido llamados. Así es. ¿Sí? A los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces ya no pelee con lo que le está pasando, ¿sí? Más bien siéntese y dígale, ok, Señor, ¿en qué área me estás tratando? ¿En qué área me estás hablando? ¿En dónde quieres que me empiece a preparar? Y deje de quejarse, deje de culpar a Dios y diga, ok, ¿en qué área, Señor? ¿En qué área? ¿Es mi carácter? No sé, usted y Dios allí. Amén. Ok, sigamos. Amén, amén. Amén. ¿Qué dice Primera de Timoteo 5:22? Vamos avanzando, por favor. ¿Alguien me lee? Primera de Timoteo 5:22. Amén. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. Está en la Nueva Traducción Viviente. Sí, en la Valera dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, no te apresures, ¿sí? No, y eso nos habla a los líderes de cuando designamos, ¿verdad? No nos apresuremos. Usted cuando esté en casa con un trabajador o usted tiene una empresa, no se apresura a designar. Primero, o sea, déjese guiar por el Espíritu Santo, déjese guiar por el fruto de esa persona, ¿sí? Por el don de esa persona o por lo que Dios le muestre de esa persona, lo ubique para que así sea eficiente y eficaz. Y no que lo ponga en algo que lo va a desenfocar, o sea, que no va a poder con eso porque no está listo todavía. ¿Ok? Ok. En esta parte del presbiterio, de la Corte de Justicia, de los apóstoles o de los ancianos, había un gobierno gubernamental, o sea, una autoridad gubernamental, ¿ya? Que en caso de presentarse alguna situación dentro de la iglesia, vuelvo a enfatizarlo, quienes actúan inicialmente es la Corte de Justicia. Ellos investigan lo sucedido, ¿sí? Luego van al pastor, mire qué pasos hacían, o es lo que se debe de dar, ¿verdad? Esta Corte de Justicia o este equipo de ancianos, ¿verdad? Investigan lo sucedido y luego van al pastor. Y ellos tenían dos opciones, y mire que es algo importantísimo. Tenían dos opciones. Una, o se arrepiente, o dos, se va de la iglesia. O se arrepiente, o se arrepentía esa persona, o si no quería, sencillamente se va de la iglesia. Uy, Dios mío, qué falta de amor, qué falta no sé, no, aquí no hay amor, aquí no está Dios, aquí no hay nada de eso. No, no, no. Sencillamente, ¿por qué tomaban esta decisión o eran así tan radicales? Porque si esa persona no cambia, si esa persona no se arrepiente, no entra, ¿cierto? Contamina a la iglesia. El amor debe de ser firme, por eso nosotros castigamos a nuestros hijos, ¿cierto? Los amamos, pero los corregimos, porque los amamos. Así es Dios.
Él nos llama la atención y decimos, si no es por susurros, entonces es por ladrillazos. Pero de que nos llama la atención, nos llama la atención. Son esos lazos de amor que a veces aprieta ese lazo, como que, ay, está muy duro, Señor. Pero de esa manera entendemos muchos, porque con susurros no quisimos, ¿cierto? Entonces, el amor debe de ser firme. A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Y Dios no castiga, Dios corrige, porque hay un propósito que Él asignó, que Él determinó, que Él estableció desde la eternidad en cada uno de nosotros. Y ese propósito tiene que ser cumplido. Mientras tengamos vida, decimos, hay propósito. Entonces, enfoquémonos en eso. Los apóstoles, al igual que ahora en la actualidad, ellos velaban por mantener la pureza dentro de la congregación. Y eso se considera una disciplina apostólica. No era un castigo, no era no, usted ya nunca más va a servir, siéntese que usted es un pecador, mejor dicho. No, no, no. Había una restauración porque tenía que mostrar un fruto, un fruto digno de arrepentimiento. Eso es la disciplina apostólica. No es juzgar, no es señalar, no hacer quedar en vergüenza delante de toda una iglesia. No, no, no. Pero ellos tenían dos opciones, o se arrepiente o se va de la iglesia. Porque si no lo hace, contamina a los demás. Y eso ellos no lo iban a permitir. Entonces, había una disciplina apostólica que era basada en el amor de Dios, que es la restauración para que haya fruto. Porque dice la Escritura, por su fruto lo conoceréis. ¿Ok? Fundamento de esto es aceptar la corrección. Usted no puede decir, no, 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 yo no fui. O sea, a mí presénteme en un video y dígame que yo fui. Usted dígame con qué color andaba de ropa, o sea, mejor dicho, a mí me demuestran, y si no, ese de ahí no soy yo, eso es IA, no soy yo. Pero delante de Dios, pues ahí no se puede ocultar nada. ¿Ok? Entonces, aceptar la corrección, porque es para su bien, no es por mal. Y vuelvo a decir, Dios no castiga, Él corrige, porque ama. Y somos sus hijos y Él nos ama. Entonces, Él nos corrige. ¿Ok? ¿Qué dice Habacuc 3:4? Usted lo lee en casa, dice que en las manos está el poder. Estamos hablando de imposición de manos. Quiere decir que en nuestras manos, porque recuerde que somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, si o no somos sus representantes, entonces nuestras manos son las manos de Él. Entonces en nuestras manos hay poder, ¿sí? Hay poder. En sus manos hay poder. Hay algo cuando él dice que imponían manos, ¿sí? Y ellos sanaban y los enfermos sanaban. Entonces, en sus manos, puede verse ahí sus manos, por favor, puede hacer así, puede hacer así. Mire sus manos, en sus manos hay poder. Hay poder de multiplicación, hay poder de sanidad, hay poder. Diga conmigo ahí, en mis manos hay poder. Por eso hay una oración que dice que el Señor bendiga el fruto de tus manos, ¿verdad? Entonces hay poder en tus manos. Impón manos y vas a ver cómo los enfermos sanarán en el nombre de Jesús. Por eso todo lo que tú toques, porque decía también la escritura de José, que todo lo que él tocaba, ¿qué hacía? Prosperaba, ¿cierto? Entonces, en nuestras manos hay poder. Toque, así como está haciendo el hermano, así, bendiga, bendiga, que se multiplica. Por eso, cuando usted reciba su sueldo, si tiene un empleo, antes de repartirlo, ¿verdad? Tómalo en sus manos y bendígalo. Sus manos tienen poder, ¿sí? Se multiplica en el nombre de Jesús. ¿Ok? Actos proféticos. Ay, no sé, el que entienda lo hará. ¿Ok? Hechos 8:17, poder para impartir. Los apóstoles lo hacían. Usted lo puede leer ahí el versículo en casa. Números 11:15.
El mismo espíritu, misma dirección, cuando Dios dijo que impusiera manos a Josué, esto hablando Moisés, ¿verdad? Dios le habló a Moisés que impusiera manos a Josué y le entregara. Sí, había una impartición. El mismo espíritu que había en Moisés fue impartido, ¿sí? A Josué para algo específico. Josué tenía que hacer algo específico. Entonces, debemos tener un liderazgo con el mismo espíritu. Dios nos llama a la unidad. En nuestra empresa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en la iglesia, Dios nos habla de unidad. ¿Y unidad qué es? Es tener un mismo espíritu, ¿cierto? Vamos todos enfocados hacia un mismo lugar, hacia la misma meta, con el mismo propósito. Vamos avanzando hacia esa visión, hacia esa meta. Ahora, la palabra de Dios dice que una casa dividida contra sí, ¿qué? No ¿Qué prosperará. pasó? ¿Qué pasó? No Prosperará. prosperará. No Los prospera, unidos ¿cierto? no prosperarán. Una casa dividida contra no prospera. ¿Sí? Ahora, hay un antes y un después. Cuando llega el gobierno de Dios y cuando estamos sin ese gobierno. ¿Qué sucede? Cuando llega el gobierno de Dios trae orden. El gobierno de Dios trae orden. ¿Sí? Antes de ese gobierno, uno puede decir, listo, Dios tolera ciertas cosas, me deja pasar de cierto punto, de ciertas conductas inclusive, ¿cierto? Pero una vez establecido ese gobierno de Dios en nuestra vida, mire, el grado de tolerancia es 0, porque usted está conociendo la verdad. Dice la escritura, pastor, es mejor no conocer, ¿cómo dice? Es mejor no haberlo conocido que conocerlo y apartarse. Saberlo de él. Ya, sí. Es mejor que por desconocimiento diga, ah, es que no lo sabía. Pero ahora déjenme decirlo que todos los que están conectados hoy ya lo saben. Entonces ya no hay desconocimiento, ya lo están sabiendo. ¿Ok? Entonces, el grado de tolerancia a partir de ahora es 0, porque usted ya está sabiendo. ¿Sí? Que hay un orden de Dios y ese gobierno de Dios trae orden. No hay vuelta atrás, trae orden. Ahora, en Números 27, 22 al 23, usted lo va a leer en casa, dice que fue dada la orden a Josué, ¿cierto? De parte de Moisés, Dios le dio la orden a Moisés, ya iban a entrar a la tierra prometida, pero Dios le habla a Moisés y le dice que él no iba a entrar. ¿Sí? Él no iba a entrar por los motivos que creo que ya todos sabemos, ¿verdad? Pero le dijo que llamara a Josué y le impusiera manos, ¿verdad? Y como lo leímos anteriormente de su espíritu, o sea, del espíritu que tenía Moisés, fue impartido a Josué. ¿Con qué finalidad? Sencillamente para seguir trabajando en la visión que Dios le dio a Moisés. ¿Sí? Para darle continuidad a la visión. No es que Josué fue llamado y le impusieron manos para él decir, bueno, la idea que tenía Moisés estaba como que malita, vamos a cambiar de visión. No, 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 no. Cuando usted le entregan una asignación es para que usted pueda continuar, ¿sí? Seguir trabajando en esa visión que le fue dado a un varón de Dios y está confiando en usted, ha orado por usted, enviado de parte de Dios para que usted le dé continuidad a la visión. No es para que diga, bueno, mejor dicho, ¿sí? Darle continuidad, avance en el reino. ¿Ok? Orden gubernamental es el orden de Dios. Entonces, y aquí en la tarea que les voy a dejar, usted va a estudiar mucho más
y va a expresar con sus propias palabras algo bonito allí que hay en Hechos 5 respecto a esto, en Números 27 y bueno. Entonces, preguntas hasta aquí.